¿Qué tal, amigos? Como cada semana les damos la bienvenida a Vademecum Veterinario, este espacio en el que hablamos sobre sanidad animal. Ahora nos referiremos a rabia pareciante transmitida por vampiros, ya que se registraron múltiples casos en el norte de la Argentina. Estos son los consejos que al respecto nos aporta un integrante del servicio técnico de un laboratorio veterinario. Bueno, la rabia es una enfermedad que afecta a todos los animales de sangre caliente y al hombre, ¿no es cierto? La rabia pareciante, hablando de bovinos, ¿no es cierto? Se suele encontrar, suele haber casos, brotes de rabia, sobre todo en el norte del país. La rabia es transmitida por un virus, ¿no es cierto? Y este virus, sobre todo lo que tiene que ver con el norte, es transmitido por los vampiros, el vampiro común. Estos vampiros están en el monte, en los huecos de los árboles, en casas abandonadas, en pozos de agua, abandonados también. En fin, estas colonias de vampiros que se alimentan de sangre buscan alimentarse mayormente de bovinos, pero puede ser cualquier animal, ¿no es cierto? Y bueno, cuando muerden el animal para extraer la sangre, la saliva tiene como un anticoagulante, eso hace que el animal sangre y ellos van lamiendo la sangre y se van alimentando. De esa forma, a través de la saliva, que ellos van transmitiendo la rabia a los bovinos. ¿Qué pasa? Cuando esta colonia de vampiros tiene rabia, se va a otra colonia de vampiros que está sana y cuando alguno de ellos llega a otra colonia, ya contagia a toda la otra colonia y ahí se va dispersando en diversas zonas y en zonas que capaz que no había rabia empieza a haber. Bien, hasta ahí vamos. ¿Por qué ocurren los brotes de rabia o por qué los vemos? Y principalmente porque el nivel de vacunación es bajo. Para estar cubierto, sobre todo hablo de provincia de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. También se puede dar en provincias del NOA, pero se dan menor cantidad de casos. ¿Qué pasa? General, para hacer una buena cobertura inmunitaria hay que dar 2 dosis la primera vez la vacuna y después un refuerzo anual. Cuando eso no ocurre, cuando no existe refuerzo anual o animales no vacunados, se presenta la enfermedad y se puede ver en bovinos, se puede ver en caballos, se puede ver en chanchos. El problema grave que también tenemos es que muchas veces el veterinario, el hombre de campo, ve como que el animal está con mucha saliva, como que no puede deglutir, y en ese intentar salvarlo para ver si se tragó algo o qué pasó, a veces maniobra el animal sin guantes y se puede contagiar el hombre también, ¿no es cierto? Como medida, en esos casos que sospechemos de un brote de rabia, digamos que el animal lo vamos a encontrar que primero hay una depresión, después se aíslan, el mugido de los bovinos sobre todo cambia de tono, después sí ya hay síntomas nerviosos como que tienen parálisis del tren posterior, parálisis del tren anterior, hasta que el animal finalmente cae al suelo y queda unos días con pedaleo y termina muriendo. Pero cuando nosotros sospechamos de rabia, lo que tenemos que hacer es mandar muestra al laboratorio, generalmente se manda a la cabeza, a un laboratorio de SENASA o que hay en las provincias, un laboratorio de red para hacer un análisis y confirmar que realmente se trató de un brote de rabia y no de otro animal con síntomas nerviosos, ¿no es cierto? Ahora bien, otro tema, una vez que está confirmado que ese animal murió de rabia, es de denuncia obligatoria, ya sea por parte del productor o del veterinario, y sí se hace una vacunación no solo del campo, sino una vacunación en anillo de todos los campos de alrededor, que el SENASA determina que puede ser de 15 kilómetros, más o menos, pero ahí va. En fin, son diversas las cosas que se hacen en rabia, también se hace una vigilancia epidemiológica, o sea, ver qué cantidad de colonias hay de vampiros, si fueron en otras zonas, si hay brotes de rabia, también se registra eso. Y bien, se ataca de distintos ángulos, pero la enfermedad sigue estando, sigue habiendo brotes.
si no es en Misiones, en Formosa, sino en Chaco, siempre hay algún brote que hace a que bueno, que los productores tengan que vacunar, pero sobre todo dejar el mensaje que es una zoonosis que se transmite al hombre, que es una enfermedad que provoca la muerte, la prevención. El mensaje es la prevención, vacunar a los animales para no tener problemas de contagio tampoco nosotros, los hombres, ¿no es cierto? Básicamente eso. ¿Cómo se concientiza para tomar estas medidas de prevención, de vacunar a todo el rodeo? Y bueno, no es difícil, lo que sí pasa es que a veces se vacuna ante un brote y como que la enfermedad desaparece 2-3 años y después vuelve a aparecer, es como que parece que la enfermedad ya no está más y de golpe nos pega un brote que muere un montón de animales, que se hace nuevamente la vacunación en anillo. Generalmente a veces uno no tiene miedo, el productor tiene miedo de denunciar porque le clausuren el campo, si bien hay una clausura de pocos días, no es una clausura de un año del campo, pero existe por ahí ese temor a una clausura larga del campo, entonces es difícil a veces que se denuncien los focos sobre todo. Es una enfermedad que se da muy frecuente en el norte, pero aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿también ocurre? Sobre todo se da en el norte por la existencia del desmodos rotundos. De todas formas, en los quirópteros está la rabia, puede haber en un vampiro y demás, incluso en las ciudades a veces se arma un revuelo. ¿Por qué? Porque el perro, el gato tiene esa cosa de va y ataca el vampiro, el murciélago y lo muerde y la gente cuando encuentra el animalito muerto hace un análisis y puede salir positivo a rabia. Se puede dar, pero no es lo más común, sobre todo en bovinos no es común. Es más común que se haga así un aislamiento en un vampiro, un murciélago de esta zona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe denunciar el productor? Bueno, vamos a resumir. La rabia es una zoonosis, o sea, el hombre se puede contagiar de rabia, se enferma y se muere de rabia. Lo que debe denunciar el productor es la muerte del bovino por rabia, o sea, ante la sospecha de un animal con muerte de rabia por síntomas nerviosos, por salivación y demás, se envía la cabeza a los laboratorios autorizados para hacer estos análisis y ante la respuesta positiva se debe hacer una denuncia al SENASA para hacer la vacunación de ese campo y un anillo de todos los campos lindantes y periféricos de ese campo, puede ser 15 kilómetros o lo determina el SENASA según la zona también, pero más es así, digamos. ¿Quién se muere? Se mueren todos, se muere el vampiro, se muere la vaca y si nos contagia a nosotros, nos morimos nosotros también, en el caso de rabia. ¿Hay la cantidad de vacunas suficientes como para vacunar todo el rodeo necesario? Mirá, sí hay vacunas, en realidad las vacunas que se elaboran se aplican, es mucho de la menor cantidad de la cantidad de bovinos existentes en las zonas susceptibles, o sea, pongámosle, hay 10 millones de bovinos, 12 millones de bovinos, se aplicarán 2-3 millones de dosis, si se aplican. O sea, la vacuna está y lo que falta es la adopción de la tecnología, la inclusión en el plan sanitario en la zona norte donde están los focos, ¿no es cierto? ¿Es de carácter obligatorio aplicar estas vacunas o es a conciencia del productor? No, no es de carácter obligatorio, es a conciencia del productor. En resumen, desde Biogénesis Bagó recomendamos la vacunación con la vacuna de rabia en toda la zona norte para inmunizar el ganado y prevenir los brotes de rabia en los rodeos, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición.
Ahora es tiempo de presentar a las empresas de la industria veterinaria que siempre nos acompañan con su respaldo. Quédense con nosotros, que ya volvemos.